Bueno, hoy nos toca el capítulo 13 del libro del Evangelio según Mateo, y es un capítulo largo, y también es un capítulo que creo que debe ser uno de los que más parábolas tiene en un mismo capítulo. Yo conté 8, no sé según cómo se cuente, pero creo que hay 8. Y es también esclarecedora esta porción, porque el Señor explica por qué hablaba con parábolas. Gran parte de lo que hablaba el Señor y quedó reflejado en los evangelios fueron escritos hechos por parábolas, por el sistema de parábolas, una figura de una figura de expresar una cosa. Pues ahí, ahora vamos a ver qué diferencia hay con algunas otras que parecen iguales, pero hay unas diferencias. Por ejemplo, dice Mateo 13:1, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. O sea que usó como tribuna, como plataforma, como escenario, la barca, que seguramente no estaba justo en la arena, sino estaba un poco más adentro, y la gente se sentó en la playa y escuchaba el mensaje del Señor, que iba a ser un mensaje que seguía el capítulo 12. Dice Mateo 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas. Vamos a seguir leyendo, buscamos unos versículos más adelante, y en el capítulo 13, versículo 10, vamos a saltar porque para ser más rápido vamos a agrupar. Mateo 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oísteis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque os cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Acá es fundamental la cita que hace del Señor del profeta Isaías para poder entender esto que dice el Señor. Si no pareciera un acto deliberado del Señor para que la gente no entienda ni pueda percibir. En vez de venir con un mensaje claro que llegue a la gente, parecería que el Señor estaba empeñado en que la gente no entendiera nada. Y no es así, porque una de las maneras didácticas que se usaba en aquel tiempo y se usa ahora como un recurso es la parábola. Se usa mucho más veces de lo que a nosotros nos parece. Y ahora vamos a ver cómo son las características de esta forma literaria de expresarse. Entonces, acá vemos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea que no es que el Señor quería que se cerrara el oído, sino que ellos lo tenían cerrado, y entonces dice, ¿quieren estar cerrados? Ese oído cerrado se va a venir más cerrado. Eso poco que entiende van a entender menos, lo que quiere decir. Si ese corazón está cerrado, engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos a objetivos para no ver, y han cerrado sus oídos para no entender y comprender. Por eso el Señor hace la expresión esta, por eso les habló por parábolas. No es una actitud premeditada para que ellos no entendieran, sino para despertarle el deseo de indagar y de buscar y de preguntar
y de poder entender y comprender. El propósito de las parábolas, aunque parezca que no, el propósito era para que ellos pudiesen entender estas verdades. Y le dice a sus discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven, porque ellos tienen los ojos pero no ven, porque tienen los oídos y tampoco oyen, ustedes tienen los oídos y oyen, y porque os cierto os digo que muchos profetas y justos, y estamos incluidos nosotros, desearíamos ver lo que ellos vieron y no lo vimos, lo vamos a ver en el cielo, pero ellos han sido bendecidos con la maravillosa bendición que significaba haber tenido morando en esta tierra al Señor, al Dios eterno con ellos en mucho tiempo de su ministerio. Así que ese es un privilegio que tenían. Y ahora, si seguimos más adelante, encontramos otro texto que está en el versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que el Señor estaba revelando, después vamos a ver, enseñanzas nuevas que no estaban, complementando las que ya estaban, algunas reafirmándolas verdaderamente las que ya estaban y diciendo en otros casos cosas nuevas. Ahora vamos rápidamente a una diferenciación de algunas cosas que encontramos en la Biblia o en los escritos. El primero es el símil, que se puede confundir con la parábola. Son comparaciones de dos cosas semejantes, pero se reconoce esta forma de expresión como, por la palabra como, o semejanza. Es semejante a o es como a. Entonces, por ejemplo, tengo acá una frase de la Biblia. El diablo es como león rugiente. No es un león rugiente, es como un león. Pero nosotros, con el símil ese, podemos llegar a comprender que cuál dramática es la situación nuestra con respecto a Satanás, que él es como un ladrón rugiente. No es un ladrón, no es un león, pero tiene la sagacidad, tiene la violencia, tiene la habilidad y tiene la persuasión para lograr que su víctima caiga en sus garras. Entonces nosotros logramos con el símil entender esto. Siempre distinguimos el símil por la palabra como, que es el nexo. Cuando vamos a la segunda palabra, que también son muy parecidas, es la metáfora. Si le sacamos como a la misma frase, nos queda una metáfora. Por ejemplo, podemos decir, el diablo es un león rugiente. Ahí ya es una metáfora. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor le dice, ve y dile a esa zorra, refiriéndose a Herodes, cuando el Señor le dice, eso es una metáfora. O sea que aquí encontramos una expresión parecida, pero se diferencia, porque acá ya no es como, sino que dice que el diablo es un león rugiente. Eso sería la frase. La Biblia dice como el león rugiente, pero para que distingamos la diferencia. Después tenemos la alegoría. La alegoría, por ejemplo, es sacarle una interpretación a un texto, ¿no es cierto? Es algo que no está declarado en el texto, argumentado en el texto, pero nosotros lo deducimos y pensamos que lo que quiere decir esa frase o esa porción o ese escrito significa eso, lo que nosotros estamos interpretando. La alegoría trajo muchos problemas en los primeros siglos de la enseñanza bíblica. Hubo una gran lucha porque se alegorizó mucho y se hizo decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Por lo cual la alegoría es peligrosa.
tenemos que tener mucho cuidado de no confundir en las parábolas y alegorizarlas, sino tratar de sacarles la enseñanza que tienen, no alegorizar. Ahora, ¿hay alegorías en la Biblia? Sí, hay alegorías en la Biblia. ¿Y por qué? Bueno, porque son válidas cuando el mismo escritor que hace la frase también es el que hace la alegoría. Entonces es válido, porque la interpretación se la está dando el que escribió el texto. Por eso cuando en la Biblia hay alegorías son válidas porque el Señor, por ejemplo, termina siendo, la parábola del sembrador termina siendo una alegoría, pero es válida porque la hizo el Señor. Es una parábola, pero cuando el Señor explica la parábola, pasa a ser una alegoría. Si no tuviera la explicación del Señor, seguiría siendo una parábola, pero al explicarla al Señor pasó a ser una alegoría. Pero es válida porque el mismo que hizo la frase, la parábola, es el que la alegorizó. O sea que ahí concuerda el escrito con el sentido correcto del autor. Pero en el término de las escrituras, cuando nosotros alegorizamos algo que la Biblia no alegoriza, podemos estar corriendo un serio peligro de estar diciendo algo que la Biblia no dice. Por ejemplo, una manera de alegorizar el Salmo 23. La mujer representa, la de la dracma perdida. La mujer representa a la iglesia que busca, la lámpara es la palabra y la moneda es una persona que la vida de testimonio de la iglesia quiere ganar para Cristo. No lo dice eso así, pero eso sería una alegoría. Ahora, y tenemos por último la parábola, que es un símil, pero más extenso. Es importante ver que la parábola siempre nos deja, tiene una aplicación siempre orientada a un pensamiento espiritual. Es una expresión que tiene en su correspondencia, tiene la fuerza para llevarnos al entendimiento de un mensaje todavía mucho más profundo, con mecanismos más simples, porque muchas veces nos pasó que aun cuando hablamos, decir una verdad y poder aplicarla con un ejemplo, un ejemplo que nos hace que entendamos una verdad mucho más profunda con un ejemplo más simple. Así que con este resumen podemos entonces empezar a estudiar las parábolas. Vamos a empezar con la parábola del sembrador. Dice en la primera parábola, que es la del sembrador. Y mientras sembraba, la parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, lo que quiere decir esta frase, tienen la oportunidad de oír, entonces oigan. ¿Tienen oídos? Bueno, oigan lo que les estoy diciendo. Es una expresión para apuntar a la reflexión. Pero el Señor, si hubiese dejado ahí, hubiese dejado la parábola sin explicación, pero el Señor, como quería que conocieran el mecanismo de cómo le iba a hablar ellos y cómo tenían que interpretar, más adelante, en el versículo 18, el Señor le explica la parábola. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, y no la entiende bien el malo, y la arrebata. Dice, es la semilla que cayó en el camino. Está accesible para que las aves la coman y se la lleven, y ya no puede germinar. Ustedes fíjense que algunos lo llaman la parábola no del buen sembrador, sino la parábola de la tierra, porque
la semilla es en todos lados iguales. Es distinta a la parábola de la cizaña, porque en la cizaña hay dos tipos de simiente. Acá hay una sola simiente, es buena toda. O sea, la que cae en el camino es una buena simiente, es la palabra del Señor. El sembrador es el Señor. Algunos dicen que pueden ser los que predican por derivación. No estaría mal. Es el que sale a predicar y desparrama la semilla. La semilla cae y lo que hace la diferencia no es la semilla, sino la tierra donde cae la semilla, que habla de la predisposición de la persona a recibir el mensaje. Acá la parábola del sembrador, el gran, ahí tenemos dos actores, es la semilla y la tierra. La semilla que trae la bendición y la tierra es, de acuerdo a sus características, esa semilla logra hacer bendición o no logra hacer bendición. Entonces habla del comportamiento humano hasta a la recepción de la palabra. Es fantástico. Esto es una de las cosas más hermosas, literalmente viéndolas como el Señor la desarrolló y la explicó. Y la explicó de tal manera que nos abrió la mente para interpretar las parábolas. Dice, viene el malo y la arrebata, que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo y la arrebata porque cayó en el camino, en una parte dura donde no puede penetrar en la tierra, y está para que la pisen, para que le pase cualquier cosa. La segunda semilla dice que la que cayó en pedregales logra tener un poquito de tierra, generalmente es buena tierra, ese poquito que tiene, crece con gran vitalidad por algunos días, dice, al momento recibe la palabra con gozo de la aplicación que hace el Señor, pero no tiene raíz, porque aparte de ese poquito de tierra se choca enseguida con la piedra y no puede desarrollarse. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, el Señor lo relaciona con las pruebas, con la aflicción, la persecución, a causa de la palabra, luego tropieza y abandona. Es un claro ejemplo, lo vemos tantas veces, lo hemos visto esto en las congregaciones, en nuestra vida, en nuestra familia. El Señor hace un diagnóstico perfecto de 4 formas en las cuales las personas reciben la palabra. Después tenemos aquellos que la simiente cae entre los espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Acá cayó en tierra, y posiblemente buena tierra, pero está rodeada de influencias negativas, ¿no? Como después la cizaña, ¿no? Que crece al lado, muy parecida al trigo y confunde. Entonces, acá el Señor lo comparó a la riqueza, el afán de este siglo que ahogan a esa plantita que se está desarrollando y la logran vencer. Dice, y al que sembrado en buena tierra, este es el que oye, acá dice 3 cosas fundamentales. Primero, tiene que oír la palabra. La fe viene por el oír. Segundo, tiene que entender la palabra. A nosotros a veces hay personas que le predicamos el Evangelio muchas veces y nos damos cuenta que no logran entender el propósito de Dios. Esto es muy importante. Decía Spurgeon en una dice, predicar a las personas, ahora hacerles entender que necesitan de Cristo, que necesitan el perdón de sus pecados, que necesitan, es lo más dramático. O sea, uno puede predicar mucho, pero hacer entender estas verdades a veces lleva años, a veces no, pero a veces lleva muchos años llegar a comprender esto. Y tercero, y da fruto, necesariamente tiene un crecimiento. Uno puede decir, una semilla maravillosa, la tierra fantástica, pero tiene que crecer. Un cristiano tiene que crecer. Crecerá porque el Señor dio alternativas, a 10, a 6, podrá tener distintos crecimientos, pero tiene que crecer.
Entonces, aquí el Señor da una parábola sensacional, maravillosa, que habla de la receptividad de las personas al mensaje de Dios. Después encontramos en el versículo 24, la parábola de la cizaña. Y acá cambia el escenario, aunque parecieran muy parecidas. Dice, le refirió una parábola que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjense, sembró semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dicen los conocedores de las plantas que la cizaña en sus primeros tiempos, hasta casi la floración, es muy confundible con el trigo. ¿Saben cuándo se nota? Cuando el trigo florece y la cizaña no. Entonces ahí se puede, por eso se puede equivocar uno y puede arrancar el trigo en vez de arrancar la cizaña. Tiene que necesariamente dejarlo crecer a los dos. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente el uno al otro hasta que la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y acá ya hay una lección distinta. También el Señor se encarga de hacer una explicación. Y la explica en el versículo 36. Dice, entonces despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a sus discípulos dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró, la cizaña mala, es el diablo. Y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, acá no es el arrebatamiento esto, porque el Señor no va a separar, no viene a buscar los malos y los buenos y los separa. O sea que en el arrebatamiento el Señor ya va a arrebatar, necesariamente van a ir solamente con Él los que han creído. Lo dice bien claramente la Escritura. Esto está hablando del final de los tiempos. Cuando estén los que se hayan convertido en la época de la gran tribulación, sean los creyentes a partir de allí, entonces allí sí, el Señor tomará esta precaución de tomar primero, en vez de que los tomados son los buenos, fíjense que es concordante, cuando dice uno será tomado y otro será dejado, y el que es tomado es el malo, no es el bueno. Entonces acá se podría comparar este pasaje que esté haciendo referencia a esta parte de la escatología. Así que aquí encontramos que hay una enseñanza. La enseñanza general, hay una enseñanza general. La enseñanza general es la diferenciación entre lo bueno y lo malo, entre la simiente buena y la mala. Y al final de los tiempos se verá todo esto. Los creyentes estarán en el cielo con el Señor y los inconversos, aquellos que no hayan querido creer, ¿no? Porque han tenido oportunidad de creer y no han querido creer, entonces tendrán que sufrir la condenación. Así que en estas parábolas encontramos esto. Volvemos un poquito para atrás, porque tenemos la parábola en el versículo 31, la tercera y la cuarta parábola, que es
el grano de mostaza. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo, hacen nidos en sus ramas. Bueno, acá vienen 3 o 4 parábolas que no son difíciles, pero al no tener ese apoyo del enfoque que le quiere dar el Señor, se puede prestar a confusión y hay que analizarlas en el contexto de la Biblia. Bueno, es una semilla. El reino de los cielos es en parte de un inicio pequeño. Podemos hacer referencia también como el Señor fue de un pueblo insignificante. El mismo Señor se lo dijo al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo insignificante, y el Señor hizo una gran nación. De un inicio pequeño hizo un árbol frondoso. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, parecía que todo se había terminado. Lo que vislumbraba como el Mesías, el que iba a libertarlos del Imperio Romano, y todas las expectativas que habían puesto sobre el Señor, quedaron de lado, y entonces pensaron que todo se había terminado. Iban camino a Maús, iban pensando estas cosas. Y el Señor les muestra ya en el pórtico de Salomón, en la predicación de Pedro, la explosión de ese pequeño inicio del reino de Dios, cómo se manifiesta en forma, en ese aspecto, se manifiesta grande y maravilloso. Esa podría ser. Ahora, hay algunos que dicen que los árboles de las aves del cielo que hacen los nidos en las ramas son aquellas cosas que las aves se relacionan con la parábola del sembrador, y que es lo malo, lo que contamina, lo que perjudica a la iglesia, lo que deteriora el árbol, las aves que vienen y picotean y le sacan los frutos. Bueno, ahí sí ya entramos, podemos entrar a alegorizar un poco también, porque puede ser, no digo que no, tampoco me cierro, pero me parece que el Señor protege de estas cosas y a la iglesia y tiene sus canales de bendición y de cuidado para que estas cosas no pasen. Así que me parece que lo veo como una enseñanza más bien del proyecto del reino de Dios, como de pequeñas cosas el Señor puede transformar el reino de Dios en algo maravilloso y sorprendente. La cuarta parábola, y terminamos porque ya se fue pasando el tiempo, es semejante a la levadura que tomó la mujer, escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es la misma idea. Acá no podemos pensar que ¿cómo es? Que la levadura está en el sentido malo, porque dice el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Cómo va a ser semejante a la levadura si es mala? Acá lo que quiere decir que como una pequeña porción de levadura acciona en forma portentosa en toda la masa, multiplicando el volumen y todo, está casi el mismo concepto que el concepto del ejemplo de la semilla de mostaza, que es muy pequeña y después crece un árbol frondoso. Y ya nos vamos al versículo 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay un gran valor ético en esto. Un gran valor ético. ¿Por qué? Porque dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual el hombre lo halla. Pero si lo halló, se lleva el tesoro. Lo encontró. Está bien, había legislaciones que lo que estaba enterrado en el terreno era del terreno del que poseía. Pero no había linderos tan exactos como podía estar un tesoro en el medio del campo y compartían el campo. No había tan como está hoy, tan demarcados los linderos y todo eso, por lo cual
era un poco ambiguo. Pero ¿qué hace este señor que encuentra el tesoro? Lo vuelve a tapar, va y compra el campo para poder hacerse legítimamente del tesoro. Y yo no sé, eh, algunos piensan que acá está hablando del remanente de Israel. Es muy probable, porque en el Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. O sea que acá está hablando del remanente de Israel, el remanente fiel, y el Señor los considera como un tesoro valioso y especial. Y nos vamos entonces a la sexta parábola, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante, siempre aparece como, no se olviden siempre que la parábola tiene un gran nexo con el símil, es más extensa, pero tiene una razón con el símil. Está siempre con esta frase, es semejante o como. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, acá podría estar hablando de la iglesia, y hay bastantes parámetros como para que sea así. El Señor vio una perla preciosa, no dice perlas, una perla. El tesoro también no es tesoros, un tesoro. Entonces, acá está diciendo que halló una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Otra vez ese valor ético, la compró. El Señor Jesucristo dice en la Biblia que nos compró, pagó el precio de nuestro rescate. El hombre le pertenecía al Señor, Satanás se lo sacó. O sea que tenía todo el derecho el Señor de arrebatarle lo que Satanás le sacó. Esto es mío. ¿Vieron cuando los chicos, esto es mío, dámelo, esto es para mí? Y el Señor tenía toda la oportunidad de decir: no, pará, el hombre me pertenece porque yo soy el creador, dámelo. Sin embargo, el Señor no lo arrebató, lo compró, lo pagó por el precio imposible de calcular de la hora de la cruz. Así que podemos ver en estos dos casos, sea cual fuera con precisión, el enfoque más exacto, podemos ver esto. El Señor Jesucristo dio todo lo que tenía, dice la Escritura, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que la maravilloso de estas dos parábolas creo que nos presentan esta verdad de Dios, que se dio todo a sí mismo para poder comprarnos y llevarnos a Dios. Y terminamos con dos parábolas. La parábola séptima, versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante, de nuevo la frase, a una red echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, y la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Otra vez esta expresión. Saldrán los ángeles nuevamente. Hay una gran similitud, podríamos decir que es complementaria a la parábola de la cizaña, y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es una parábola muy, muy similar a la de la cizaña. Y en la octava, dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y viene, aunque no lo dice, es una parábola. Él les dijo: todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Acá fíjense que dice: todo escriba docto. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante. Y acá creo que se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que saca un escriba
conocedor de la Biblia. Las cosas viejas, antiguas más que viejas, antiguas del Antiguo Testamento y las cosas nuevas que el Señor estaba revelando. Hoy nosotros tenemos la totalidad de la verdad de Dios. Tenemos lo dado a los antiguos en el Antiguo Testamento y la revelación a los apóstoles por medio del Nuevo Testamento, por medio del Espíritu. Hoy tenemos un buen recurso. Todo escriba docto es semejante a un padre de familia. Todo aquel que estudie la Biblia, todo aquel que quiera estudiar la Biblia, que quiera analizar la Biblia, recurre a lo antiguo y recurre a lo nuevo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra, le enseñaban a la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y acá hay un texto que tira por tierra la virginidad permanente de María. Porque acá, ¿cómo se explica esto? No hay forma de explicarlo. Mire lo que dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros, que no dan los nombres? Pero no solamente tuvo 4 hermanos varones el Señor, sino que no se sabe cuántas hermanas mujeres tuvo. O sea, el Señor tuvo 4 hermanos varones y también tuvo hermanas mujeres. Dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino ni en su propia tierra ni en su casa. Dijo una frase que no es para tomar, es un refrán. No es una doctrina, quiero que entendamos. Es un refrán que el Señor dijo para que como una experiencia, como una realidad muchas veces en la práctica, que no hay profeta en su tierra. Así que con esto terminamos. Que el Señor nos bendiga, y las parábolas son pasajes muy atrayentes, a veces son difíciles. Que el Señor nos ayude a disfrutar estos pasajes donde el Señor habló de tanta claridad para todos nosotros. Amén.